Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra cuarta presentación de esta serie bajo el título Crisis de Identidad en el Adventismo. Este tema, que es la cuarta presentación, lleva el título de Crisis de Identidad en el Adventismo respecto a la perfección sin pecado y a la última generación. Este es un tema muy debatido, pero para una correcta comprensión de este tema, yo te invito a ver las presentaciones anteriores, ya que está involucrada en la comprensión de este tema, pues una correcta comprensión en cuanto al pecado, en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, en cuanto a la justificación por la fe, y solo así, teniendo una línea de comprensión correcta en cuanto a los temas anteriormente presentados, pues entonces se va a comprender cuál es la verdad en cuanto a la perfección sin pecado y la última generación. Ahora, siguiendo la metodología que hemos estado utilizando en videos anteriores, vamos a seguir esa misma secuencia, así que vamos a hacer algo similar en este video. Vamos a presentar evidencias, declaraciones presentadas por algunos de nuestros eruditos, algunos de los eruditos adventistas, algunas declaraciones oficiales publicadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cuanto a la comprensión moderna, por lo que podríamos definir como la nueva teología en cuanto al tema de la perfección sin pecado y la última generación. ¿Qué es lo que se enseña en cuanto a este asunto? Y luego vamos a hacer un contraste, una comparación entre lo que enseñan estos eruditos, estos teólogos y estas declaraciones oficiales de la Iglesia en cuanto a la teología moderna sobre este punto. Y vamos a compararlo con lo que dice Elena de White, lo que enseñaba la hermana Elena, el espíritu de profecía. En videos anteriores hemos hecho lo mismo con el tema del pecado, la humanidad de Cristo, la justificación por la fe, y ha llegado esta presentación que es la número 4, la cuarta presentación, donde vamos a estudiar el tema de la perfección sin pecado y la última generación. Actualmente se enseña lo siguiente, así que vamos a dar inicio a lo que enseña la nueva teología en cuanto a la perfección y qué va a ser de qué condición, qué tipo de estado van a tener los cristianos de la última generación, los fieles de la última generación, esta última iglesia, qué tipo de perfección van a tener ellos en relación al pecado. Esta primera cita aparece en el suplemento de la revista Ministry de junio del 2003, desde la página 7 hasta la página 16, sería bueno leer ese artículo. Y allí podemos leer el siguiente párrafo. No es posible para ellos, hablando de los seres humanos, el alcanzar en esta vida la perfecta igualdad con la naturaleza humana de Cristo, debido a que poseen hasta la segunda venida facultades, poderes y capacidades que son el resultado de la caída del hombre en el pecado. Ahora, para entender realmente cuál es la línea de comprensión de esta idea, lo que realmente plantea esta teología, lo que quiere decir realmente este párrafo, es del todo necesario pues haber visto el primer video de esta serie donde hablábamos acerca de la crisis de identidad que hay en el adventismo respecto al tema del pecado. Y allí veíamos algunas declaraciones de los eruditos, algunas declaraciones modernas, en la que se enseña que el pecado es un estado, una condición en la que nace el ser humano. Nacemos biológicamente, por naturaleza, inherente y hereditaria, pecadores. Nacemos culpables, nacemos condenados, nacemos pecadores por nuestra naturaleza humana inherente y hereditaria. Esto es lo que se enseña. Puesto que nosotros pecamos por naturaleza, y esa naturaleza la vamos a tener hasta la segunda venida de Cristo, pues entonces se razona lo siguiente, se llega a esta conclusión, es lo que leíamos en esta declaración, donde dice que no es posible, hablando para los seres humanos, para el cristiano, el alcanzar en esta vida la perfecta igualdad con la naturaleza humana de Cristo. O sea, tener la naturaleza humana que tuvo Cristo no es posible ni para ti que me estás viendo en este video, ni para mí. Nosotros no podemos alcanzar la igualdad
con la naturaleza humana de Cristo. O sea, tener la humanidad que tuvo Cristo, una humanidad impecable, un carácter sin mancha, un carácter incontaminado, perfecto, una perfección sin pecado, eso no es posible. Cristo sí pudo ser así, Él pudo tener esa humanidad inmaculada, porque Él en cierto aspecto, como veíamos en nuestra segunda presentación de esta serie donde tratamos acerca de la humanidad de Cristo, hubo un aspecto, según esta nueva teología enseña, en el cual Cristo se saltó la ley de la herencia. Hubo una parte de la ley de la herencia que Cristo se saltó, que no fue afectado en ese punto, y eso significa en términos prácticos que Cristo no tuvo una naturaleza caída, no heredó una naturaleza pecaminosa y no tuvo que enfrentarse a las pasiones y a las tendencias propias inherentes de una naturaleza caída. Como Cristo no tuvo que pasar por eso, pues Él fue sin pecado no solo en su conducta y comportamiento, sino en su propia naturaleza, porque ellos asocian la naturaleza humana con pecado. Cristo no tuvo esa naturaleza, así que Él tuvo una perfección impecable, sin pecado, porque no tuvo una naturaleza caída. Tuvo una naturaleza en ese sentido, en ese punto prelapsaria. Entonces, alcanzar eso es imposible porque nosotros sí fuimos afectados por la ley de la herencia de una manera completa, o sea, con todo el paquete de lo que involucra una naturaleza pecaminosa, con sus tendencias y pasiones hereditarias. Eso Cristo no lo tuvo, pero nosotros sí. Y eso es pecado y va a ser igual en nosotros, eso no va a cambiar, no va a variar, esa condición que tenemos por naturaleza va a ser así, como dice esta cita, hasta la segunda venida de Cristo. Hasta su segunda venida nosotros vamos a poseer facultades, poderes y capacidades, o sea, se refiere a las tendencias, a las pasiones propias de la naturaleza pecaminosa, que son el resultado de la caída de Adán, y eso va a estar allí en nuestra naturaleza, eso es pecado, y eso va a hacer que sea imposible para ti, para mí y para el género humano alcanzar una perfección sin pecado. Ellos dicen enfáticamente, no es posible. Para Cristo sí lo fue, pero para ti y para mí no lo fue. Así que igualar la perfección sin pecado que tuvo Cristo en su naturaleza humana, eso no se puede. Tú no lo puedes lograr, yo no lo puedo lograr. Y una vez más repito, esto es lo que enseña la nueva teología, lo que enseña la comprensión moderna en cuanto al Evangelio y la perfección sin pecado. En la misma revista Ministry, el suplemento de junio de 2003, desde la página 18 hasta la página 22, también allí encontramos el siguiente párrafo. La palabra de Dios no permite enseñar a partir de los usos bíblicos de esta palabra, está hablando de la perfección, que sea posible para el hombre inherentemente pecaminoso alcanzar la perfección última, caracterizada por la ausencia de pecado aquí en la tierra, y la propia naturaleza del hombre niega esa posibilidad. Como venía explicando anteriormente, pues la naturaleza humana que posee el hombre es pecado. Eso te convierte en un pecador biológicamente, un pecador por la genética, un pecador por herencia natural. Tú eres por naturaleza un pecador. Tu propia naturaleza te imposibilita pues tener este tipo de perfección, una perfección caracterizada por la ausencia de pecado. Tú no vas a tener ausencia de pecado nunca aquí en la tierra porque siempre vas a aportar el pecado. El pecado para ti es un gen biológico, es una enfermedad biológica hereditaria y este pecado usted lo porta en su naturaleza humana. Así que tu propia naturaleza es la respuesta a la pregunta de si se puede o no vivir sin pecado, se puede alcanzar un estado de impecabilidad. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tu propia naturaleza lo niega. Es una imposibilidad para tu naturaleza. Tú eres pecador por naturaleza y el hombre inherentemente pecaminoso tiene imposible alcanzar este tipo de perfección. Así que según ellos, el uso que hace la Biblia de esta palabra, pues no admite esta posibilidad. Y esto es nueva teología. La misma revista, desde la página 7 a la página 16, dice lo siguiente: la salvación por gracia, y aquí viene un tema muy interesante, la salvación por gracia y los méritos de la expiación de Cristo siguen estando disponibles para los santos una vez que se haya terminado el tiempo de prueba.
¿Y qué es lo que está diciendo esta declaración? Pues eso está diciendo que cuando usted peca en su estado, usted es pecador por naturaleza, y es imposible que usted deje de pecar porque usted peca con solo respirar, con solo existir, porque usted es pecador, porta el pecado. Entonces eso requiere de expiación, requiere del perdón constante. Así que esa salvación por gracia está hablando allí del perdón que es acreditado, el perdón que Dios te atribuye. Ese perdón tiene que estar constante sobre ti. De modo que aún después del cierre del tiempo de gracia, o lo que los adventistas hemos llamado históricamente la doctrina del cierre del tiempo de gracia, pues no va a haber variación en esta salvación por gracia, no va a haber cambio. Usted va a seguir recibiendo perdón, vas a seguir siendo perdonado. Después que se cierre la gracia, usted va a seguir siendo perdonado por Dios, porque usted necesita un perdón constante. Así que el perdón va a estar disponible para ti después del cierre del tiempo de gracia. Eso es lo que se dice aquí. En el suplemento de Ministry 2003, en la página 18 al 22, sigue explicando lo siguiente. Hablando de la gracia salvadora, dice, está disponible en todo tiempo en la vida cristiana hasta el día de la venida de nuestro Señor. Esto quiere decir que usted está siendo perdonado por su pecado biológico, por su pecado constante. Vas a estar siendo perdonado hasta que Cristo venga. Lo necesitas, porque si eres un pecador constante, todo el tiempo eres pecador por tu naturaleza, pues necesitas un perdón constante hasta la venida de Cristo, cuando Él, cambie allí entonces tu naturaleza, y entonces ya no necesitas más perdón. Hasta que Cristo venga, vas a necesitar gracia y perdón. Aún después del cierre del tiempo de gracia, eso es lo que se está diciendo. La cita termina. Los pecadores son las únicas personas a quienes va dirigida la gracia salvadora. No hay evidencia alguna en la Escritura o en el espíritu de profecía que indique el más mínimo cambio en la salvación por la gracia ministrada diariamente a los santos. Y esto es una declaración asombrosa. Ellos aquí argumentan que ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía hay evidencia alguna de que vaya a ocurrir un cambio tras el cierre del tiempo de la gracia, que usted pues va a seguir recibiendo gracia y perdón de parte de Dios hasta que Cristo venga. Y no hay evidencias de que vaya a ocurrir un cambio en ese aspecto. Esto es terrible. Yo diría que es un ataque frontal directo a la doctrina del cierre del tiempo de la gracia, y como consecuencia a la administración de Cristo en el santuario celestial, la purificación del santuario, el juicio investigador. Toda esta doctrina pilar, este hito de la Iglesia Adventista, está siendo atacado directamente con estas declaraciones. La siguiente cita en la misma página dice lo siguiente: necesitamos comprender, dicen ellos, la doctrina bíblica de la salvación por la gracia más allá del fin del tiempo de gracia. Si están bajo la gracia es porque no están aún libres de pecado. Así que tú estás pecando, usted es pecador por naturaleza, no estás libre de pecado hasta la segunda venida de Cristo, y por lo tanto usted necesita comprender que el perdón imputado de Cristo, el perdón que Él te atribuye, ese perdón constante que usted necesita debido a su constante pecado en la naturaleza inherente, pues va más allá del fin del tiempo de gracia. Así que después que termine la gracia, pues no termina el perdón. Cristo de alguna manera sigue perdonando, incluso cuando ha terminado su ministración en el santuario. Ya Cristo se ha quitado las vestiduras de abogado intercesor, de las vestiduras se ha cambiado, su ministerio ha cambiado por completo, Él ha dejado de interceder, pero de alguna forma, no sé cómo, ellos no lo explican, al menos aquí, Cristo te sigue perdonando. No sé cómo sucederá eso, pues Cristo va a dejar de interceder como abogado, pero te va a seguir perdonando. Esto es lo que ellos enseñan. Atilio René Dupertuis dijo lo siguiente en El Carpintero Divino, la página 184. Será en ocasión de la segunda venida de Cristo cuando se completará el proceso de restauración de la imagen de Dios en el hombre. Así que reflejar plenamente la imagen de Dios, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu mente, eso no se va a completar aquí en la tierra. Tú no vas a reflejar nunca plenamente la imagen de Cristo.
Así que la cita, esta declaración donde dice cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, no, aquí en la tierra no vamos a reproducir perfectamente el carácter de Cristo, tenemos que esperar a la segunda venida de Cristo. Y dice Atilio René du Pertuis que será ya en la segunda venida de Cristo, en esa ocasión, cuando se va a completar ese proceso y de restauración de la imagen de Dios en el hombre. Antes de eso usted no va a tener plenamente restaurada la imagen de Dios en ti, o sea, su carácter reflejado en ti. Como consecuencia, nadie puede darle gloria a Dios, porque darle gloria a Dios es reflejar su carácter. Pero esto es lo que ellos enseñan. Termina du Pertuis, dice lo siguiente: sí, es en el momento de la glorificación cuando reflejaremos otra vez la imagen de Dios en plenitud, tal como la reflejaba Adán antes de que el pecado la malograra. Así que alcanzar el estado de impecabilidad en el que vivía Adán antes de su transgresión aquí en la tierra, antes de que Cristo venga, no se puede. No es posible. Nadie puede alcanzar el estado de impecabilidad de Adán, en el que Adán vivía antes de que el pecado pues malograra la imagen de Dios en él. Eso tú y yo no lo vamos a poder lograr. Tú no lo vas a lograr, yo tampoco. Incluso con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios, eso no se puede lograr hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga otra vez, entonces la impecabilidad de Adán, la revelación, la plena revelación del carácter de Dios y de Cristo en la vida del hombre, se va a alcanzar allí. Cuando Cristo venga, él de alguna manera va a ejercer su poder milagroso allí y nos va a transformar, nos va a convertir en inmaculados, nos va a quitar todo defecto de carácter y allí pues vamos a reflejar plenamente la imagen de Dios. Antes de eso, pues usted va a ser imperfecto, usted va a tener defectos en su carácter, usted va a pecar de vez en cuando, porque es imposible lograr eso ahora. Hans K. Larondel, en el libro La certeza de la salvación, la página 99, dice lo siguiente: por cuanto nunca en esta vida podemos igualar el ejemplo de Jesús de una perfección sin pecado, aun cuando la reflejemos en un carácter semejante al de Cristo, seguimos teniendo necesidad de misericordia divina en la evaluación final. Así que en el juicio final usted va a necesitar aún de la misericordia divina. Sigue teniendo necesidad de la misericordia divina, lo que significa equivale a perdón. Esto es lo que quiere decir la misericordia divina. Aquí en esta declaración se refiere al perdón. Usted va a necesitar del perdón en el juicio final, porque nunca se le va a encontrar a usted sin mancha, alcanzando la victoria sobre el pecado. No, usted va a tener pecado aún en su experiencia, va a tener un carácter pues aunque puedas reflejar un carácter semejante, para ellos entienden que es similar al de Cristo, pero no un ejemplo, igualar el ejemplo de Cristo en una perfección sin pecado, donde ya no hay mancha de pecado en tu vida, eso no lo vas a poder lograr. Por eso vas a necesitar de la misericordia divina en el juicio final, tras el cierre del tiempo de gracia. Y voy a terminar con esta cita. Esta es básicamente la comprensión, lo que plantea la nueva teología, la teología moderna, en cuanto a la perfección de la última generación. ¿Qué les parece? Ahora a continuación vamos a invertir los minutos que nos quedan en comparar lo que hemos escuchado hasta aquí con lo que creía la hermana White, con lo que tenemos allí escrito en los testimonios del espíritu de profecía. ¿Qué creía la hermana White acerca de la perfección sin pecado, la perfección de la última generación? Yo simplemente te voy a dejar estas declaraciones, tú vas a hacer una comparación con lo que leíamos anteriormente y al final vas a sacar tu propia conclusión. Y te voy a dejar como tarea, coméntame allí en los comentarios de este video con qué idea te vas a quedar. Si te vas a quedar con la idea de la revista Ministry, con la idea de Atilio René du Pertuis, de Hans K. Larondel y de otros eruditos modernos en cuanto a esta nueva teología, o te vas a quedar con la versión de la hermana White. Pues, ¿qué opinión crees que sea la correcta? Sin más, vamos a leer estas citas. Por ejemplo, la primera está en el Deseado de todas las gentes, la página 278, párrafo 1 y párrafo 2 dice:
No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Su carácter ha de ser el nuestro. Así que sin más, así lo dice la hermana White, sin ambigüedad alguna. Así que como mismo el Hijo del Hombre, o sea, como mismo Cristo fue perfecto en su vida, así tú y yo que le seguimos, o sea, los cristianos, han de ser perfectos en la suya. Pero un momento, yo no puedo igualar a Cristo, se me ha dicho en declaraciones anteriores. Leímos allí que ellos dicen que no. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, no, así no, tanto no. Ella dice que sí, como fue perfecto Cristo, los que le siguen han de ser perfectos en su vida. La siguiente cita es el mismo libro, Deseado de todas las gentes, página 620, párrafo 1, dice: Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Así que es tremenda esta declaración. Así que la perfecta humanidad, la impecabilidad de Cristo en la carne humana, su vida sin pecado, su perfección sin pecado, es lo que todos sus seguidores pueden poseer. La misma perfección en la humanidad que tú puedes tener, la misma que yo, por la gracia de Dios y por su poder, puedo alcanzar y tener. Así que sin ambigüedad, sin problema alguno. Ella dijo claramente que la perfecta humanidad de Cristo es lo que todos sus seguidores pueden poseer. La carta 106 de 1896 dice: la vida de Cristo representa una virilidad perfecta. Él fue en la naturaleza humana justo lo que tú puedes ser. Él tomó nuestras enfermedades. Él no solo fue hecho carne, sino que fue hecho a semejanza de carne de pecado. Sus atributos divinos fueron retenidos para aliviar la angustia de su alma y sus dolores corporales. Así que la declaración significativa es allí, esta segunda oración, donde dice: Él fue, hablando de Cristo, Cristo fue en la naturaleza humana. ¿Cómo fue Él, podríamos decir? Él fue santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Él fue impecable. Tuvo una perfección sin pecado en su naturaleza humana. Y aquí dice que lo que Cristo fue en la naturaleza humana es justo, podríamos decir, lo mismo que tú puedes ser. Eso decía la hermana White. Yo creo que eso no calza para nada en lo que leíamos de la Nueva Teología. Review and Herald, 1 de abril de 1902, párrafo 8, leemos allí: Cristo ha hecho todas las provisiones para la santificación de su iglesia. Ha hecho abundante provisión para que cada alma tenga tal gracia y fuerza que sea más que un vencedor en la guerra contra el pecado. El Salvador es herido de nuevo y expuesto a abierta vergüenza cuando su pueblo no presta atención a su palabra. Yo diría que estos eruditos deberían prestar un poquito más de atención a la palabra de Dios, sobre todo a lo que dice el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Termina diciendo: Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, para que en su poder su pueblo también pudiera vivir una vida sin pecado. Él los desea practicando los principios de la verdad para mostrar al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el corazón. Pregunto, ¿es posible vivir una vida sin pecado como la que Cristo vivió? Pues dice ella que Cristo vino a este mundo a demostrar precisamente eso. Él vivió una vida sin pecado, tuvo una humanidad perfecta sin pecado, para que en su poder, o sea, en el poder de Cristo, su pueblo, o sea, sus seguidores, tú y yo, también pudiéramos vivir una vida sin pecado. La misma vida sin pecado que Hans Cala Rondel dice que no es posible, la misma que Attilio René Dupertuis dice que no se puede lograr hasta que Cristo venga en su segunda venida. Así que sí se puede vivir una vida sin pecado. La revista Señales de los Tiempos, 17 de junio de 1903, párrafo 9 y párrafo 10, dice lo siguiente: Solo soportando el castigo de nuestra desobediencia, Cristo podría librarnos de la muerte eterna. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así, Cristo, o sea, hablando de Cristo, nos colocó en una posición ventajosa, donde podíamos vivir una vida pura y sin pecado. Así que una vez más, allí hay otra evidencia.
según la hermana White, sí podemos vivir una vida pura, una vida sin pecado. Ahora, creo que recordarán una cita anterior donde Atilio René Dupertuis decía que será en el momento de la glorificación cuando vamos a reflejar plenamente otra vez la imagen de Dios en plenitud, tal como la reflejaba Adán antes de que el pecado la malograra. Eso dijo Atilio René Dupertuis. O sea, la perfecta impecabilidad de Adán antes de la caída solo la vamos a alcanzar cuando Cristo venga. Solo entonces vamos a reflejar otra vez la imagen de Dios en plenitud. Ahora yo quiero que tú compares eso con lo que dice aquí la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 3, la página 147, párrafo 2. Dice lo siguiente: si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos y, como dice aquí al final, también inmaculados. La revista Señales de los Tiempos, 23 de julio de 1902, párrafo 14, dice que todo aquel que por la fe obedezca a los mandamientos de Dios alcanzará la condición de impecabilidad en la que vivía Adán antes de su transgresión. Así que ya hay algo aquí contradictorio. Mientras Atilio René Dupertuis dice que eso solo se va a lograr en la glorificación cuando Cristo venga en su segunda venida, la hermana White dice que se puede lograr ahora, guardando los mandamientos de Dios por medio de la fe. Todo aquel que por la fe obedezca a los mandamientos de Dios puede alcanzar esta condición, este estado de impecabilidad, sin pecado podríamos decir, es lo mismo, en la que vivía Adán antes de su transgresión. Adán antes de su transgresión reflejaba plenamente la imagen de Dios a plenitud. Y eso lo podemos lograr ahora por medio de la fe. Eso dice la hermana White. El Ministerio de Curación, página 136, párrafo 1, dice: el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que las flaquezas de la humanidad, de la naturaleza humana, les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina y su vida es una afirmación de que la humanidad, yo diría, es una demostración, es lo mismo, es una afirmación. Cristo con su vida afirmó, demostró, dice aquí, que la humanidad en combinación con la divinidad no peca, o sea, no puede cometer pecado. El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Una cita que no necesita comentario alguno. Ahora, hablando un poco acerca del cierre del tiempo de gracia, leíamos allí en la revista Ministry que no va a haber cambio alguno. Así que dice ella que la gracia y los méritos de la expiación de Cristo, o sea, su perdón y su gracia, van a estar disponibles para todos los santos redimidos una vez que haya terminado el tiempo de gracia. O sea, después que cierre la gracia, pues sigue de alguna forma la administración de los méritos de la expiación de Cristo y el perdón. Sí, vamos a seguir siendo perdonados hasta la venida de nuestro Señor. Y dice que según ellos, según los editores de la revista Ministry, no hay evidencia ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía de que vaya a haber algún cambio en el sistema de salvación por gracia que es ministrado constantemente y diariamente a los santos. Eso no va a cambiar hasta la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida de Cristo vamos a seguir siendo ministrados por la intercesión y la gracia ministradora de Cristo, su perdón, su misericordia. Ahora, eso no era lo que creía la hermana White en lo absoluto. Voy a leerte 5 declaraciones de la hermana White en cuanto a este asunto y vamos a terminar con eso. En Mensajes Selectos, tomo 1, la página 367, párrafo 2, dice: el amor de un Dios santo es un principio admirable que puede conmover el universo en nuestro favor durante las horas de gracia que se nos dan para probarnos. Así que el amor de Dios, su perdón, su misericordia van a estar disponibles para el pecador durante las horas de gracia que se nos dan para probarnos. O sea, es el momento para vencer esta prueba, esta segunda oportunidad, pero no después del cierre de la gracia. Sigue diciendo aquí: pero si después del tiempo de gracia somos hallados transgresores de la ley de Dios, en otras palabras, si después del cierre de la gracia te encuentran pecando, te encuentran como un pecador, dice aquí, el amor de Dios será un ministro de venganza. Dios no transige con el pecado. El desobediente será castigado. La ira de Dios cayó sobre su Hijo amado cuando Cristo pendía en la cruz del Calvario
en lugar del transgresor. El amor de Dios ahora se extiende para abrazar al más degradado y vil pecador que se acerque contrito a Cristo. Se extiende para transformar al pecador en obediente y fiel hijo de Dios. Sin embargo, ni una sola alma puede ser salvada si continúa en el pecado. Si Dios fue tan justo, tan intransigente con el pecado, que el castigo de la ley de Dios cayó sobre Cristo, Él colocó sobre su propio Hijo todo el peso de la culpa del pecado, y eso terminó con la vida de su Hijo. ¿Qué te hace pensar a ti que siendo un pecador y conservándote en tu amor por el pecado, después del cierre del tiempo de gracia, te vas a salvar y que Dios te va a dejar entrar al cielo? ¿Cuánto engaño? El conflicto de los siglos, página 605, párrafo 1 dice así: en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. En otras palabras, no están pecando, ya no tienen pecado en sus vidas, no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Se los borró de la mente. El Hogar Cristiano, página 12, párrafo 3 dice: si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Así que, ¿dónde se alcanza el desarrollo de nuestro carácter? ¿Dónde se fija y se determina el tipo de carácter que llevaremos al cielo? Es ahora, durante el periodo del tiempo de gracia. Ahora es posible que el carácter, pues, yo diría que el carácter ahora es como una arcilla que aún está blanda para moldarse por la gracia de Dios, pero después que se cierre la gracia, esa figura va a quedar así, ya dura, tiesa como una piedra, sin posibilidad de que sea cambiada, porque ya no va a haber la gracia de Dios. Ya el alfarero va a terminar su obra, podría decir así, y ya nuestro carácter va a quedar fijo para siempre. Eso va a suceder cuando se cierre el tiempo de gracia. Así que el carácter que tú desarrolles, la figura que se arme allí en tu carácter, en esa arcilla, ahora durante el tiempo de gracia, va a ser el mismo carácter que vas a tener cuando Cristo venga. Así que no te engañes con la idea de que Cristo va a seguir moldeando tu carácter hasta la segunda venida, y cuando venga, pues va a completar lo que tú no completaste por aferrándote de su gracia por medio de la fe. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Así que el carácter que va a determinar tu destino, ya sea que te toque el juicio final tras el milenio, el juicio ejecutivo, donde vas a ser arrojado al lago de fuego, y va un carácter que va a provocar que te borren tu nombre del libro de la vida. Ese carácter lo estás formando ahora que hay gracia. O si formas un carácter que te puede llevar al cielo, un carácter idóneo para el cielo, lo puedes lograr solo ahora por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, por su ministerio, donde Él está allí como nuestro abogado intercediendo. Pero después que termine Él de interceder como abogado, el carácter que se te haya quedado hasta ese entonces, pues ese va a determinar tu destino, y si hay algún defecto en ese carácter, pues te vas a quedar sin el cielo. Ahora es el momento para limar y perfeccionar el carácter, no después que se cierre la gracia, como algunos enseñan, que después del cierre de la gracia, pues va a continuar de alguna forma la administración de la gracia y de la misericordia de Dios. Eso no es así. En el Hogar Cristiano, la página 288, párrafo 2, leemos: muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo. Pero cuando Él aparezca, no se convertirán los corazones. Tendremos que habernos arrepentidos de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Y eso es lo que he venido explicándote. Si hay algún defecto en ti, si hay alguna mancha en tu carácter, algo que te pueda impedir entrar al cielo, es ahora mismo, durante el tiempo de gracia,
donde debes deshacerte de eso, donde debes colocarlo allí sobre el altar, donde debes transferirlos al santuario, dárselos a Cristo. Tienes que vencer, tendremos que haber vencido todo defecto de carácter por la gracia de Dios a través de la fe durante el tiempo de gracia. Ahora, aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. Una cita que no queda lugar a la discusión. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 441, párrafo 2, esta es la última declaración, dice: es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre, sin posibilidad de cambio. Y yo digo amén. Y yo me quedo con esta versión. Algunos van a decir que es legalismo, que es salvación por obra, que esto es pues una herejía, pero esto es lo que enseña el verdadero adventismo, lo que enseñaba la hermana White, lo que ella creía y lo que enseña la doctrina básica del adventismo, la doctrina pilar, que es la doctrina del santuario, el juicio investigador, la purificación del santuario, el tiempo de gracia, el cierre de la gracia, todo eso está involucrado ahí. Yo diría que un adventista que no crea eso, pues hace mucho tiempo que ha dejado de ser adventista. Y lamentablemente tenemos un nuevo adventismo, un adventismo moderno, reformado, una nueva organización, haciéndose dueña de la corporación adventista, enseñando una nueva teología y eliminando, borrando a todos aquellos que no crean como ellos. La nueva teología ha tomado mucha fuerza dentro del adventismo, está haciendo mucha presión y está persiguiendo a aquellos que piensan de la manera tradicional, de la manera antigua. Y esto es terrible, es triste. Así que, ¿qué vas a escoger? Este es nuestro último tema, el último tema de la última presentación de esta serie. Lleva el título de Crisis de Identidad en el Adventismo. Si no la has visto completa, te animo a verla. Sería bueno que la buscaras allí por el canal. Busca en la lista de reproducciones. Esta es la última serie que he subido ahora. En el futuro vamos a tener mucho más. Este canal, este ministerio va a seguir avanzando, defendiendo la verdad. Y te invito a verla. Son 4 presentaciones. Esta es la última, la número 4, dedicada a la perfección sin pecado y a la última generación. La anterior fue dedicada a la justificación por la fe, y la segunda fue sobre la humanidad de Cristo, y la primera comenzamos allí por el concepto del pecado, ya que es la base, el fundamento. Lo que tú creas en cuanto al pecado va a determinar toda tu comprensión en cuanto al evangelio. Esto es un asunto serio, es un asunto delicado, porque hay mucho en juego, Pablo dijo que si alguien predica otro evangelio, usted sabe cómo termina esa declaración. Te animo a suscribirte y a compartir este mensaje. Compártelo con aquellos hermanos, aunque crean algo diferente. Quizás podamos llegar a su corazón a través de la influencia del Espíritu Santo. Compártelo con tus amigos que creen igual, para que puedan fortalecer su fe. Y si estás de acuerdo con lo que aquí predicamos, pues te animo a ser parte de este ministerio, de esta comunidad, para que podamos crecer y podamos difundir las verdades y los conceptos de la justicia de Cristo, los conceptos de 1888. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Maranatha.